Zika, a ver, acá tenemos que saber diferenciar entre ST elevado y no elevado. Es un tema bastante común y bien interesante. A ver, vamos a ver sobre cuarta definición, diagnóstico, biomarcadores y tratamiento. Entonces, ¿qué es el Zika? Es un síndrome, no es un espectro, en realidad. Que dentro de ello, como síndrome tal cual, engloba tanto la parte clínica, serológica y también ya el abordaje. Y tiene que ver mucho con el tema de flujo de las arterias coronarias, que básicamente es esto la enfermedad que nos va a llevar al infarto agudo del miocardio. Entonces, ¿quién es más frecuente? Adultos mayores, varones más que mujeres, y representa casi el 70% de esta enfermedad, el ST no elevado, y hay comorbilidades de base. ¿Qué comorbilidades? Factores de riesgo cardiovascular. Hipertensos, diabéticos, fibriladores, enfermedad renal crónica, enfermedades autoinmunes. Es cierto que también se puede ver en grupos de grupo etario inferior a los 65 años, personas jóvenes, pero ya es de otro tipo, ¿no? En Zika, por ejemplo, de un joven, podríamos pensar por consumo de cocaína o de sustancias, también se ve infartos o ACVs, sobredosis de cocaína, heroína, también pueden mimetizar o fácilmente dar un síndrome coronario. El cuadro clínico, ustedes ya saben, ¿no? Caracterizado por dolor torácico, retroesternal, elevación de marcadores primarios, CPKMB, troponina, mioglobina, lo vamos a ver ahora, en una curva de troponina. Y elevación del segmento ST en el caso de los ST elevados. Acá vemos muy bien para distinguir, esto es la luz de un vaso. Entonces, cuando hay una elevación del ST, prácticamente va a haber una oclusión casi total de la luz, y del ST no elevado, que puede tener biomarcadores elevados, pero no hay una elevación de este segmento en el electrocardiograma. Entonces, el diagnóstico es clínico y también nos ayuda a la parte de biomarcadores para poder estratificar al paciente y ver en las siguientes horas qué hacemos con él. El tratamiento tiene que ser precoz, rápido, pero antes de ello, primero tengo que diagnosticarlo. Ambos pueden ir, o sea, es un síntoma ya premonitor que nos deriva prácticamente a una injuria miocárdica, un daño miocárdico que termina siendo ya un infarto y posteriormente a una necrosis miocárdica si es que no llegamos a tratar a este paciente en su respectivo tiempo. Entonces, la parte clínica, el diagnóstico que tiene que ser rápido, reconocer los síntomas, un EKG al inicio, biomarcadores o enzimas cardíacas, dentro de ellas mioglobina, CPKMB y troponina I. Y el diagnóstico ya con eso yo tendría que revaluar, ¿no? ¿Ahí estamos? Entonces, la cuarta definición, ¿cómo lo dividimos? En 5 tipos. El tipo 1, que puede ser una enfermedad coronaria aterotrombótica, ¿no? Los diabéticos, por lo general, podrían estar asociados a este tipo. Aterotrombótica, una alteración de los vasos. El tipo 2, y la más frecuente, es por demanda y aporte de oxígeno, obstrucción de la luz, y en este caso, pues, por demanda de oxígeno puede causar un IMA tipo 2. Y el tipo 3, eventos fatales antes de detección de biomarcadores, infartos súbitos, que a veces, por ejemplo, enfermedades de tipo estructurales, infartación, miocarditis agudas, también pueden dar estas enfermedades de síndromes coronarios, y los infartos
infartos 4 y 5 generalmente van relacionados con procedimientos coronarios. O sea, aquellos que han tenido un cateterismo cardíaco, postcateterismo también, a veces la luz de la arteria se puede contraer y me puede dar un infarto. O aquellos que han tenido un recambio valvular o un bypass aortocoronario, también pueden hacer infarto después de los procedimientos. ¿Cómo? Se puede tapar la luz. Entonces, todo aquello que tenga que ver con procedimientos, automáticamente tiene que ver con el 4 y más específicos bypass aortocoronarios con el 5. Entonces, y acá yo podría preguntar, paciente varón con endocarditis bacteriana que ingresa por un infarto agudo de miocardio, ¿no? Y ustedes saben que aquellos pacientes que han tenido endocarditis o que tienen endocarditis pueden hacer infarto. Las endocarditis bacterianas me pueden dar infartos, me pueden dar ACVs. ¿Por qué? Porque embolizan vegetación. Y estas vegetaciones se comportan como un émbolo seco. Obstruyen las coronarias y obstruyen las venas o arterias del cerebro y me dan fácilmente clínica de un ACV o de un infarto. Entonces, si este paciente ingresa a cirugía, porque el tratamiento va a ser quirúrgico al final, ¿por qué? Porque tengo que limpiar esas vegetaciones o cambiar esa válvula dependiendo a dónde atacó esta infección, ¿no? Entonces, si es una infección con una válvula mitral, recambio la válvula, alguna valvuloplastía mitral. Consecuentemente hago una cirugía de bypass aortocoronario, porque si yo te pongo que el paciente tiene un infarto anterior, voy a cambiar la coronaria descendente anterior. Si posteriormente a esto otra vez inicia con clínica de infarto, ya sabrán a qué tipo de infarto corresponde, ¿no? ¿A qué tipo sería? Al 5. Entonces, así son las preguntas del tipo en las que yo les puedo hacer, ¿no? Y les digo a veces, pero no sé qué pasa con ustedes que se confunden al momento de marcar, ¿no? A veces se están soplando ahí todos y no se dan cuenta que la pregunta es diferente a la otra, porque son diferentes filas, ¿ah? A eso, por ejemplo, ha pasado, han estado copiando, pero no les dijimos nada, porque no se han dado cuenta que la fila era diferente. Listo. Diagnóstico. Cuadro clínico. En el reposo, por lo general. Si ustedes ven, los americanos tienen bastante trabajos en estos y salud pública en ellos invierte un montón. Desde el inicio de los síntomas, ellos tienen ya un programa de comunicación con el 911. Llaman y automáticamente el grupo de paramédicos está ahí. Inclusive en los supermercados hay unos letreros donde ustedes pueden ver y hay gente que sí puede hacerlo, reconoce, o sea, orientan o educan a su propia población desde chibolo, desde primaria, secundaria y la preparatoria. O sea, todos saben cómo reconocer un infarto. Y esto del dolor irradiado al cuello, a la mandíbula, es un dolor clásico de un infarto clásico. No todos los infartos tienen esta presentación, por si acaso. Esto será más del 50%, 40, 50, exagerando. Porque también hay infartos silentes e infartos que también no necesariamente tienen el dolor retroesternal. Por ejemplo, el paciente diabético crónico que tiene ya enfermedad aterotrombótica crónica, estos a veces manifiestan un dolor inusual para el infarto. A veces vienen con vómitos y dolor epigástrico, nada más. Paciente diabético con vómito y dolor epigástrico tiene que pensar tres cosas. Una de ellas, ¿cuál es? Diabético descompensado. Vamos a ver. Bueno, puede ser una úlcera, pero es un diabético descompensado, que no se pone su insulina como debe ser. Cetoacidosis. Eso es una enfermedad bastante frecuente
aguda en los diabéticos, que no se controla la glucosa. ¿Qué más? Infarto. Infarto agudo de miocardio. También tiene que entrar como diferencial en un diabético descompensado y con dolor epigástrico. ¿Ok? ¿Pero de qué cara? Diafragmática o inferior. Entonces, obligado, ustedes están en su guardia de internos, le viene un diabético, le toman la glucosa, está en hay pues no sé, 300, 400, 500, ¿qué le tengo que dosar? Un EKG. A la cabeza, un EKG. Si el EKG está normal, tranquilo, ya. Igual le podría pedir enzimas si es que persiste el dolor. A la vez voy haciendo el descarte de cetoacidosis diabética. ¿Ok? Pues esas cosas tienen que tener en cuenta. Puede venir en el examen diabético mal controlado. Usa insulina 20 unidades en la noche y 10 unidades en la mañana. No se pone hace 10 días. Ingresa por cuadro de dolor epigástrico, náuseas y vómitos. Exámenes a considerar. Ahí ya te voy a poner. ¿No es cierto? Entonces, ecografía, enzimas, lo que sea, ahí se te pone. Entonces, ustedes ya saben y están advertidos que el diabético, por lo general, no tiene un infarto común. Ahí está. Y por lo tanto, el diagnóstico en el EKG nos ayuda, sí. Puede ser normal hasta el 10%, por lo general. ¿Ya? Y hay que hacer controles por lo menos de 3 a 4 EKGs por hora para ver si esto hay variación o no. ¿Me entienden? Acá el ST, obviamente, que está elevado, ya vamos a ver los criterios en B1 y B2, como ustedes pueden ver. Ahora, para yo decidir que es un ST elevado, mayor o igual a un cuadradito, 1 milímetro, en derivadas continuas. B1 y B2, ¿qué representan? ¿Qué cara? B2, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Cómo es? Anterior cuál es, septal cuál es y lateral cuál es. B1, B2 es septal. B1, B2 ¿qué es? ¿Septal o anterior? Septal. Pónganse de acuerdo. ¿Septal qué es? ¿Lateral cuál es? Lateral es 5 y 6. Tiene que ponerse de acuerdo, ¿no? Por aquí dice septal, anterior. B1, B2 es septal. B3, B4. ¿Cómo? Y mayor o igual a 2 milímetros, B2 en B3 o un nuevo bloqueo de rama izquierda. El bloqueo de rama izquierda por lo general va con QRS ancho, B5 y B6, ¿ya? Y también un patrón de RR en cara lateral, B5 y B6, y en D1 y en D2 hay QRS ancho. Eso es para bloqueo de rama izquierda. Ya, ¿cómo es? B1, B2, B3, B4. Ahí sigue diciendo que el B1 y B2 es tal, que dice el texto, ¿no? Han dicho anterior. Y anterior. 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 Vamos a ver si de acuerdo, ¿no? Ya. Vamos, eso puede venir a cara anterior, cara lateral, porque eso es algo como que un repaso que ustedes se tuvieron. Entonces, ¿se acuerdan o no? ¿Nada? Ya. B1, B2, ¿qué es? Septal. B2, B3, B4, ¿qué es? ¿Y lateral qué es? No sé, pues pónganse de acuerdo. Ya, en un ST no elevado, por lo general, puede haber estas ondas T negativas, ¿no? Miren esas ondas T hacia abajo, acá. Y miren esta onda totalmente deprimida, como alas de gaviota, ¿no?
ya viene a ser una isquemia miocárdica por lo general, pero no hay una elevación del ST. Entonces hay una depresión del segmento ST y o a veces el EKG puede ser normal, pero que va a favor del ST no elevado, las troponinas están elevadas. Por lo tanto, los biomarcadores, ¿cómo tenemos que monitorizar? Miren ahí ustedes, mioglobina es el más precoz de todos, ¿no? Se eleva dentro de las primeras 2 horas o en la primera hora. Miren acá, también tenemos picos de CPK-MB, acá está, y troponina. LDH también es un muy buen marcador, podría pedirse. Como seguimiento tenemos que hacer seguimiento de curva troponina. ¿Qué significa? Pedir cada 2 o 3 horas troponinas para ver si esto va en ascenso, y esto es directamente proporcional al daño miocárdico. ¿Ok? Acá está, la monitorización generalmente es dentro de las primeras 2 a 6 horas. Ustedes vienen a ver acá las troponinas, el tipo I tiene una alta sensibilidad, por lo tanto su valor predictivo positivo es bastante elevado, y si ustedes tienen troponinas por encima de 0.02 ya podríamos estar hablando de injuria, ¿no? Entonces hacemos las curvas cada 3 horas y vamos viendo cómo esto se comporta. Mientras tanto puedo ir yo preparando al paciente para un cateterismo o dar tratamiento en ese momento, ya lo vamos a discutir. Entonces, isquemia miocárdica, IMA-ST o IMA-ST no elevados. ¿Y en qué otras condiciones puede haber injuria miocárdica sin isquemia, por ejemplo? Miren ahí, falla renal, sepsis, insuficiencia respiratoria, hemorragia subaranoidea. Entonces, las injurias miocárdicas en general es un término que ya se define hace muchos años. El corazón puede fallar, el corazón puede tener complicaciones por diversos motivos. Componentes inflamatorios, estados proinflamatorios, sepsis a la cabeza. Entonces puede haber injuria miocárdica por sepsis, no se olviden. También hay terminología de cardiomiopatía séptica. Puede imitar un infarto y no da clínica de infarto, simplemente que ese corazón está yéndose al daño sistémico por la falla o por la sepsis. Ojo, entonces acá estamos dejando causas de elevación de troponinas, ¿no es cierto? Isquemias coronarias, acá están todas las partes de intervención, hipertensión, vasculitis y las injurias miocárdicas sin isquemia. Miren, todo esto. Dentro de otros también podemos ver cardiomiopatías de Takotsubo. ¿Saben qué es eso? Es una miocardiopatía por estrés severo, ¿no? Que tiene una característica bastante evidente en el ecocardiograma, ¿no? Miocarditis y neoplasias. ¿Qué es eso? Muy bien. Es un edema agudo pulmonar. La característica de un edema agudo pulmonar es este patrón, así como en alas de mariposa, de tipo central, periférico, muy radiopaco en ambas luces. Patrón de iliofugal, alas de mariposa. En estos pacientes que hacen infartos agudos de miocardio, una de las complicaciones, por ejemplo, es el edema agudo pulmonar. Primero hacen falla cardíaca aguda y, como ustedes saben, la falla cardíaca aguda tiene 4 tipos. La normal, que va de a poquito, que se cansa el paciente. La segunda es la falla del ventrículo derecho. La tercera es shock o edema agudo de pulmón, y la cuarta es shock cardíaco. Esos son los tipos. En este tipo sería un tipo 3 de falla aguda, en el cual corresponde un edema agudo de pulmón. ¿Por qué? Secundario a un infarto probable de miocardio. Entonces, si ustedes ven un paciente con infarto agudo y empieza a desaturar, de tener dificultad y escuchan crépitos inmediatamente, piensen en edema agudo de pulmón. El manejo es acá con nitratos y también diuréticos. Está en la guía, ¿no es cierto? Estratificación de riesgo, riesgo TIMI.
¿no? Acá está el riesgo TIMI para estimar el riesgo a los 14 días. ¿Y esto qué significa? Cada variable equivale a un punto y cada puntaje, mientras más puntaje tenga, tiene más riesgo, obviamente. Estos son los tipos de cada variable, los biomarcadores, la edad es un factor de riesgo y también los episodios de angina miocárdica. Grace generalmente es a los 6 meses, ¿no? Grace también tiene variables dentro de la edad en clase Killick-Campbell. Killick-Campbell generalmente es dentro del procedimiento que es con cateterismo cardíaco. Es una clase funcional que también uno se tiene que hacer. Presencia de desviación del DCT tiene que ver mucho si el paciente se injuria o no, o hace un síndrome cardiorrenal tipo 1, agudo, y los biomarcadores en este caso se encuentran o no elevados. Entonces, los cardiorrenales acá tienen mucho poder. Así como hay un edema agudo pulmonar, también puede haber una falla renal aguda, pero puede ser por injuria miocárdica, y dentro de estos el cardiorrenal 1 toma una vital importancia. Son 5 tipos, pero el agudo es el tipo 1, corazón y riñón. El tipo 2 es corazón y riñón, pero crónico, no agudo, crónico. El tipo 3 es renal y cardíaco. Primero me injurio el riñón y luego hago injuria miocárdica. Al revés, tipo 3. El tipo 4, enfermedad renal crónica y con una insuficiencia cardíaca crónica. Esto me llevó a la insuficiencia cardíaca. Tipo 4 es crónico. Y el 5 es mixto. ¿Ok? Entonces, el cardiorrenal tipo 1 es agudo. Infarto de miocardio y automáticamente me lleva a una injuria renal aguda. ¿Qué más? Esto es para ver los modelos de Grace. Estos son modelos en estudios de mapeo epidemiológico, donde se han dosado, se han medido poblaciones grandes, ¿no? Para poder yo estratificar según también el riesgo coronario de la clase Killick-Campbell, que es con cateterismo cardíaco, ¿no? Tiene que ver mucho, como les mencioné, el tema del segmento ST, elevación de enzimas y también la creatinina. Eso ya son en porcentajes y el grupo poblacional. Es un esquema de la valoración que contó el estudio de Grace. ¿Qué medidas terapéuticas debo tomar? Vamos. Generales, ¿qué medidas generales podría tomar? Paciente que llega a la emergencia, ahora sí. Paciente varón, antecedente de hipertensión arterial, inicia cuadro clínico hace 2 horas por dolor torácico, estaba en el metro, comprando el metro de Pershing, comprando, no sé, su panetón por fiestas patrias, fiestas navideñas, ¿no? Y empieza con dolor. Su esposa lo lleva a la clínica o al hospital, 2 horas de evolución. Diaforético, hipotenso. ¿Cuáles son las medidas generales que tengo que afrontar si estoy pensando en un infarto agudo de miocardio o un síndrome coronario? ¿Qué hago en ese momento? Primero, podría darle aspirina, pero antes que ello tengo que primero tomar las medidas generales, ¿no? ¿Cuáles son? Mi plan de trabajo. Ya dijimos, dentro de los exámenes, ante la sospecha de esto, ¿qué voy a hacer? Un EKG, biomarcadores, quizá una plaquita de pulmones o de tórax, ¿no es cierto? ¿Qué más? Quizá una gasometría arterial si está desaturando, oxígeno si le falta el oxígeno. Ya, con eso voy monitorizando a mi paciente. La reperfusión viene después, una vez que ya estratifiqué. Antiagregación se puede dar en el momento, claro. Podríamos dar y vamos a ver cómo es la antiagregación con la anticoagulación. Primero, vía aérea. Ponte que el paciente te llegue chocado, desaturando el 70. ¿Qué le vas a hacer? ¿Le vas a poner canulita? No, pues.
paciente inestable hemodinámicamente, así como cuando han marcado, ¿no? Paciente con inestabilidad hemodinámica, con frecuencia cardíaca en 200, no sé cuánto. ¿Y qué le dan ustedes? Vía oral, no sé qué le han dado, nifedipina, no sé. Estaba con Glasgow 9, hipotenso, no sé si era hipotenso, pero estaba con inestabilidad. ¿Qué hacen ahí? Tienen un ataque arritmia. Cardioversión, pues. Dijimos en la práctica. Cardioversión eléctrica, 150 joules, con eso puedo iniciar. De 150 a 200. ¿No es cierto? Está en la guía, en la práctica, lo hemos mencionado. Han marcado nifedipino vía oral, han marcado, ¿qué han marcado ahí? No sé, amlodipino. Ya, pues. Está bien. Igual acá. Llega con saturación en 70, pues no le vas a poner cánula binasal. Lo intubas, automáticamente lo tienes que intubar. Está inestable, está desaturando y está haciendo un probable infarto. Hay que estabilizar y hay que proteger el cerebro, se intuba. Y ahí manejas el infarto intubado, también se puede hacer. ¿Ok? Establecer vía endovenosa periférica a la brevedad. Y manejo de las arritmias según protocolo. Puede ser que sea un infarto con una arritmia. Si está inestable, si no, ya iniciamos vasoactivos. Y si está en shock cardiogénico, podemos iniciar inotrópicos. ¿No? ¿Se acuerdan? Inotrópicos con vasoactivos. Vamos. Reperfusión, ST elevado, ¿no? ¿Cómo es la terapia de reperfusión? Miren acá. Por lo general, angioplastía y fibrinolisis. Angioplastía es el recambio, es la cirugía. Por lo general, lo ideal sería en menos de 12 horas de evolución. Pero acá en el Perú, pues es difícil ver eso. Más que todo en los hospitales MINSA es un sueño. Es un mito todavía. Todavía seguimos tratando los infartos como en la década de los 70. Aspirinita, clopidogrel, atorvastatina. Reperfusión de inmediato no se ve. Se ve quizás en las clínicas, ¿no? En la Delgado, en la San Pablo, donde ya va gente con dinero y sí puede pagar. O en los asegurados como en el INCOR. Ahí sí pueden hacer angioplastia o fibrinolisis en menos de 6 horas. Es lo ideal. La reperfusión en un STLA elevado, ¿cómo es? Puede ser con una angioplastía más colocación de stent. Acá vemos, miren las ramas de las coronarias, dentro de las descendentes anteriores, ¿qué hacen? Entra con el stent y al mismo tiempo el stent, como ustedes ven, tiene una mallita. Esa malla, o está o no medicada, por lo general tienen medicación estas mallas. Y al poner sobre la luz del vaso, se libera el fibrinolítico. Rompe el cuadro. O sea, es diagnóstico terapéutico. Una colocación de stent es diagnóstico terapéutico al ingresar por cateterismo cardíaco. ¿Okay? Y el cateterismo, ¿por dónde se entra? Puede ser por la arteria femoral o por la arteria radial. Más frecuentemente por la arteria radial, ¿no? Entonces entro por la arteria radial, a menos que tenga una fístula, ¿no? Pero por lo general es por la arteria radial. Voy, hago todo el territorio, me voy a cavidades y luego voy a las arterias coronarias. Lo otro es por la arteria femoral. ¿Ok? Por ahí voy, ingreso ya luego con el stent. Lo voy empujando con un fluoroscopio, voy viendo y lo deslizo para ver, en este caso, la motilidad del corazón. Reperfusión, fibrinolíticos. Dentro de ellos, acá tenemos las dosis, alteplazo, alteplace, igual que utilizamos en los ACVs, ¿no? ¿Recuerdan la terapia de reperfusión cerebral dentro de las primeras, ¿cuántas horas? 4.5 horas en ACV, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ACV, 4.5 horas en un ACV isquémico agudo. Pasado 4.5 horas ya no tiene sentido de dar. Pero ¿qué tengo que valorar? El NIS. Otra pregunta que han marcado mal. Les dije, va a venir. Les puse ahí el esquema del NIS. No me van a decir que no, ¿ah?
Les puse ahí el cuadro. NIS, puntaje, leve, moderado y severo. ¿Cuánto de puntaje tenía? 15, pues, moderado. ¿En qué semana le tocaba la anticoagulación? ¿O en qué día? Sexto día. Tenía 15 de NIS. Sexto día, cualquiera de esos anticoagulantes. Apixaban, Vigatran, Warfarin, lo que sea. Pero es el sexto día. ¿No? Han marcado mal, pues. No sean malos, como se dice. Ahí está la clave. No se les va a preguntar dosis, pues. Se les puede preguntar la terapia de reperfusión cuánto tiempo después. ¿No? ¿Qué medidas o acciones toman? Acá está. Se puede utilizar esto al igual que en los strokes, ¿no? Siempre y cuando también menos de 6 horas y habiendo estratificado al paciente. Streptokinasa ya casi no se utiliza, se utilizaba en la década de los 70, bastante la streptokinasa. Quizás utilizamos ahora como un estudio que haya estado haciendo el Hospital Almenara para piotórax. El piotórax, como ustedes saben, es una efusión pleural que ha hecho una efusión pleural con pus. ¿No es cierto? Entonces, esto tiene un nombre, puede ser un piotórax o también un empiema. En el empiema pleural está indicado inclusive los fibrinolíticos. ¿Sabían ustedes eso? Sí, claro. ¿Qué significa? Tienes el empiema, vas drenando con el tubo, o antes que drenes, sacas una muestra con la jeringa y ves pus. Por ahí mismo ingresas y empiezas a poner dentro de la pleura el fibrinolítico, o sea, lo inyectas. ¿Qué hace el fibrinolítico? Tiene un mecanismo de eso. Rompe toda esa parte estructural que tiene densidades inadecuadas, como en el tema de los detritus, alteración del sistema de coagulación, rompe. Entonces al empiema, ¿qué lo hace? Lo diluye. Se hace más claro, se hace más soluble el líquido. Y es más fácil de drenar. Da menos complicaciones. Entonces son estudios que se han validado, inclusive están dentro de las guías de práctica clínica. No se hace porque no hay, pues, inclusive ni para el infarto tenemos, porque son medicamentos caros, pero lo hace para un empiema. Entonces, ¿qué prefieres gastar? ¿En un infarto o un empiema? ¿Cuál te va a matar? Un infarto. Al empiema tuvo nada más. Pero en el seguro había estos lotes de strepto o de anteplasia que estaban venciendo. Se han vencido, mejor. Se ha agarrado todo y se ha puesto en la pleura. Solucionado. ¿No? Hay que dar uso. Interesante, ¿eh? De verdad. Vamos, reperfusión. ¿Qué dice la reperfusión? Indicaciones absolutas de una reperfusión coronaria. No se duerman, ¿eh? Ya vamos a acabar. ¿No han comido nada? ¿No? Tienen que comer, ¿eh? No van a hacer nada. Ya, igual que en el ACV, pues. Contraindicación absoluta. No le voy a dar un fibrinolítico si está con un antecedente de un ACV, tiene un tumor, esas cosas, pues, porque pueden sangrar. Miren, hemorragia, lesión vascular, disección, sangrado activo, trauma cráneo-facial, cirugía intracraneal e hipertensión severa no controlada. Tenemos que controlar la presión por debajo de 180, la presión arterial sistólica. Y otra pregunta que les hice, una emergencia hipertensiva. Me imagino que todos han marcado la betalol, les dije, el último. Estaba regalado, dice acá Yamal. Yamal dice estaba regalado. Diego no puede opinar porque no daba el examen. Estaba lesionado, se ha enyesado el Diego. A propósito, se ha lesionado. Listo. Van a ir a repechaje, creo, ¿no? No hay banco, ¿ah? Tiene que haber curva de 5, de 2.
Qué abuso. Que aprueben todo. Relativas, vamos. Hipertensión arterial no controlada crónica, crisis hipertensiva, embarazo, funciones. Puede venir una embarazada con Zika, ahí hay que valorar. En los embarazos con Zika generalmente se da terapia, pero primero terapia de reperfusión, pero por vía oral, no de reperfusión ni por stent ni por cateterismo. Ahí se valora por el tema de riesgo-beneficio con el bebé. Ahí hay guías aparte para valorar eso. Seguimos con el tratamiento en ST no elevado, inmediata, menos de 2 horas, y temprana, menos de 24 horas, con electiva menos de 72. O sea, pasados los 3 días ya pues termina siendo electiva, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo agudo, debería responder o hacerse en el momento, dentro de las horas, de 2 a 6 horas. Pero ya pasadas las 24 y 72 horas, como se suele ver en los hospitales, entra con un infarto agudo de miocardio, el cateterismo está en 1 mes. Hasta ella le ha dado como 3 infartos, ¿no? Entonces sale con su cita en el CIS, cateterismo el 17 de julio. Más de 1 mes, hasta ella se ha muerto el paciente. Santa Ul, con su ataúd que venga ya para el cateterismo. Es así nuestra realidad, ¿no? Y dicho así, un ejemplo breve nomás, si un paciente en una sala de medicina interna se infarta, un venezolano. Lo monitorizamos, ya pasó 24, 72 horas, se hace un cateterismo en las primeras 48 horas y efectivamente estaba obstruida la descendente anterior en su totalidad. Tenía SAF de por medio. ¿Saben qué es SAF? Que da infartos. Joven, 42 años. SAF. Cateterismo, entró rápidamente y a los 3 días otro infarto. ¿Qué está pasando? El SAF no está controlado. La anticoagulación tiene que ser prolija, hay que manejar ahí sí o sí con warfarina, si es que vas a dar los anticoagulantes orales, la mejor de ellos, o a pizza o a dabigatran, pero o warfarina o heparina de bajo peso molecular, a dosis plena. Pero el tema es que si tú agregas un antiagregante en el tema de un infarto, hay riesgo de sangrado. ¿Se acuerdan del Hasblet? Hasblet es para ver sangrado. ¿Es ahí? No se debe pasar ahí, por favor. Inmediata, menos de 2 horas, en ST no elevados, anginas recurrentes, falla cardíaca aguda y arritmias ventriculares. En las tempranas, con menos de 24, ahí tenemos que valorar el riesgo de Graves. El puntaje, más de 140, con elevación de troponinas. No se olviden. Y en las selectivas, pues a los diabéticos, con tasa de filtración menos de 60, angina postinfarto, ¿no? Y bypass previo, estos que han sido ya manipulados. Estrategia conservadora de la isquemia, ¿cuándo? Cuando su score TIMI o Graves son bajos, ¿no? Y las troponinas son negativas. Sexo femenino, no sé por qué las mujeres, pero tenemos que darle terapia conservadora. ¿Qué significa? Primero observarlo y no tratar agresivamente. ¿Hay clase después acá? Sí. ¿Sí? ¿A qué hora sale ahí? 5 y 20. 5 y 20. No, la clase acá. 4 y 20 acaba, ¿no? Sí, 4 y 20. Ah, Acaba. Antiagregación, terapia dual, ¿cuándo? Aspirina, generalmente se puede iniciar. Si ya tienen la sospecha de un infarto, están en la posta o no sé, ya pues le pueden dar aspirina 325, o sea 3 tabletas de 100 con clopidogrel o cualquiera de estos que tengan, ¿no? Ahí están los mecanismos de acción del clopidogrel y de la aspirina, ¿no? Es una COX. Y un P2Y12 es con el tema del clopidogrel. En fibrinolisis que vamos a dar, clopidogrel 300. ¿Qué quiere decir? Si va a entrar una terapia de reperfusión endovenosa con fibrinolisis, ya puedo ir preparando. Dentro de ellos antiagregación. ¿Qué doy? Clopidogrel STAT. En angioplastía, ¿cómo lo preparo? Con ticagrelor
más prasugrel. Estos son estudios ya amplios, Platón y todos esos que han hecho estos estudios han demostrado que pues esta terapia dual ayuda mucho para el tema de reperfusión y en angioplastias. Y no reperfundidos voy a dar como monoterapia ticagrelor 180 mg. Esto puede ser una pregunta. El paciente que va a entrar a angioplastía coronaria previo a un infarto agudo miocardio, cara anteroseptal, inicio con terapia de antiagregación con, voy a poner clopidogrel, aspirina, ticagrelor, prasugrel o ticagrelor solo. Ya va a saber cuál marcar en el tema de la angioplastía. Ojo, estoy diciendo por algo. Ya no fija ya. Anticoagulación. Tratamiento. Los que van a ser sometidos, tanto los ST y los no ST elevados, heparina sódica durante el procedimiento es continuo por lo general. Es endovenoso y lo otro va bajando a 2 unidades por kilo hora. Y en fibrinolisis, si no reperfundido, se da bajo peso molecular, en ST elevados 30 miligramos en bolo y luego puedes dar a 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 2 horas. A diferencia del ST no elevado que puedes dar de frente cada subcutáneo. Entonces yo voy a decir en los ICAS, paciente que entrará a hacer una fibrinolisis, ¿no? ¿Con qué tratamiento voy a iniciar? En anticoagulante. Te voy a poner enoxaparina. Si es un ST no elevado, te pongo ahí la dosis, ¿no? 1 miligramo por kilo. Te puedo poner 0.5, 1, 1.5 y 2. Vas a marcar 1 miligramo por kilo. Bueno, dentro de los antiisquémicos tenemos, y los analgésicos de elección son los vasodilatadores. Nitratos, nitroglicerina de 0.3 a 0.4. Cada 5 minutos, sublingual puede ser. O nitroglicerina en infusión, 50 miligramos. Morfina de 1 a 5 miligramos, acá para que nunca se olviden de la morfina. Ahí está nuevamente, 5 miligramos endovenoso y se puede repetir cada 15 minutos. Para el dolor, betabloqueadores, se puede utilizar metoprolol, carvedilol o bisoprolol, siempre y cuando el paciente no esté en falla cardíaca aguda. Y el Casara 2, por el momento, si es que está el paciente en falla aguda, no se da. Si es terapia de mantenimiento para el tema de la contracción y hipertensión, podría dar. Igual, en el manejo de falla cardíaca crónica, ¿no es cierto? Los A, antagonistas receptores mineralcorticoides. Y estatinas de moderada y alta intensidad, que vienen a ser 40 y 80 miligramos. Gracias. Bueno, vamos a